Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Eh, el día de hoy, pues, nos toca hablar del segundo libro de Isaías. Bueno, no es el segundo libro. Sabemos que Isaías solamente tiene un libro. Sin embargo, bueno, en clases anteriores hemos visto, hemos aprendido que se divide el libro de Isaías en tres partes, ¿verdad? La parte preexílica, la parte exílica y la parte posexílica. El día de hoy vamos a ver Isaías 40 a 55, el capítulo 40 al capítulo 55, que corresponde a lo que se conoce como el segundo Isaías, o también se le conoce como Deutero Isaías, ¿no? Que también significa segundo. Vamos a ver hoy entonces el Deutero Isaías o el segundo Isaías. Este bloque del capítulo 40 al capítulo 55, el libro de Isaías, se le conoce también como el libro de la consolación, porque así empieza, ¿no? Y bueno, la temática va a ser o va a girar en torno precisamente a esta dinámica de consolar, ¿no? Consolar espiritualmente al pueblo. Dada la situación, este segundo Isaías se escribió muy probablemente después del libro de Ezequiel, ya en el destierro. Ah, Se considera que alguna discípulo de Isaías o alguna editor perteneciente a esta escuela isayana pudo haber puesto en su forma final a este libro, ¿no? En esta época, en la segunda mitad o en la segunda parte ya al final del destierro en Babilonia, eh, entonces es un bloque pues más o menos homogéneo y la dinámica y el contexto pues es ese, ¿no? Precisamente el que ya han vivido varios años en el destierro, ya han cumplido su, digamos, su castigo, su penitencia, ya la han cumplido humanamente hablando, y bueno, pues tienen la esperanza de retornar. Ahora sí ya se acerca un poquito más la posibilidad de regresar a la tierra prometida. Ya en el escenario aparece Ciro, que es gobernador de Persia, aparece en el escenario, ya está en el radar y bueno, pues va creciendo su imperio y pues se abre la posibilidad de que eventualmente los persas dominen y conquisten a los babilonios, al nuevo imperio babilónico, y con ello tener la posibilidad de regresar a su tierra prometida, ¿no? Entonces es una sección, digamos, pues alegre, de buenas noticias, se le conoce también como el Evangelio, eh, del Antiguo Testamento, ¿no? Una sección alegre, de esperanza, de que, bueno, ya están próximos a escuchar eh, esas nuevas noticias, ¿no? ¿Cuál sería la buena noticia? Bueno, la paz y sobre todo el retorno a la tierra prometida. Bueno, ese sería el contexto general del libro, del bloque del libro que vamos a ver el día de hoy. Y sin embargo, bueno, pues dentro de esta sección que no son muchos capítulos, bueno, son 15 capítulos, del capítulo 40 al capítulo 55, son 15 capítulos. Sin embargo, hay muchos temas teológicos que se van desarrollando, se van entremezclando, eh, se van mezclando en este... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se van mezclando en el curso de la narración y se van tocando repetitivamente, ¿no? Se van entrelazando en este texto. Bien, vamos a ver, déjenme presentar mi pantalla para ver si puedo compartir la presentación que tengo para irnos sobre esa presentación, ir desarrollando pues los diferentes temas. Bien, la primera pregunta es ¿por qué se considera que es un bloque independiente al del profeta del siglo séptimo o del siglo octavo? Bueno, sí, del siglo séptimo. Cuando vimos el primer Isaías, bueno, pues lo ubicamos en un contexto específico, ¿no? Sin embargo, bueno, pues acá ya históricamente, bueno, la primer diferencia, ¿no? Del contexto histórico
del primer Isaías del siglo séptimo al segundo Isaías, que estamos hablando ya en el año, bueno, en el siglo sexto, pero ya a finales del destierro, ¿no? El destierro fue en el año 586 a Babilonia y duró pues aproximadamente unos 50 años. Entonces ya a finales del destierro, este, pues se considera entonces nada más por el punto de vista, eh, únicamente por el punto de vista histórico, hay una diferencia entre el primer Isaías y el segundo Isaías de 150 años, ¿no? Como sabemos, bueno, pues desde el punto de vista biológico, natural, pues sería muy difícil que el mismo personaje histórico, el mismo profeta histórico del primer Isaías, que pueda ser el mismo, ¿no? Eh, que ejerce su ministerio en el destierro, ¿no? Únicamente, bueno, el primer aspecto o el punto más importante es por el punto de vista histórico, ¿no? Una diferencia de 150 años de los acontecimientos históricos, pues ya definitivamente nos limitan a creer o pensar que es el mismo profeta histórico, ¿no? También hay otras características desde el punto de vista doctrinal, pues hay algunos temas que vamos a ver o que vamos a desarrollar más ampliamente más adelante, eh, que también nos hacen pensar de una evolución desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la comprensión, de la revelación, de la comprensión de Dios, en donde va avanzando la revelación, eh, va avanzando los temas como el monoteísmo, digo, siempre ha sido monoteísta el pueblo de Israel, pero va avanzando a un monoteísmo absoluto, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que es un monoteísmo absoluto, ¿no? Hay un monoteísmo práctico, un monoteísmo de hecho y hay un monoteísmo absoluto. Este segundo Isaías va a girar en torno a este monoteísmo absoluto. También esta idea de universalismo, eh, así como vimos con Nahum, un exacerbado nacionalismo, vamos a ver con el profeta Isaías en este segundo libro un universalismo, ¿no? Totalmente ampliado, ¿no? La salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino la salvación es para todas las naciones, para todos los pueblos. Y también vamos a ver el mesianismo, ¿no? Diferentes tipos de mesianismo. En la primera parte del libro de Isaías, teníamos un mesianismo regio basado en un rey, basado en un descendiente de David. Y acá el mesianismo, o la figura principal del mesianismo del segundo Isaías, es el siervo de Yahvé o el siervo doliente, ¿no? Son dos figuras totalmente diferentes eh, y que, bueno, pues nos dan idea de que pudo haber sido un autor diferente, no solamente por la época histórica de la que están hablando, sino también por los temas y la teología por los temas teológicos que van desarrollando, ¿no? También el libro del padre Salvador Carrillo Alday también, bueno, pues nos sugiere aquí también desde el punto de vista literario, pues géneros literarios diferentes, ¿no? El primer Isaías es más conciso, enérgico y vigoroso, y el segundo Isaías es más solemne, entusiasta y redundante. Bueno, hay diferencias en el estilo, ¿no? Bueno, esas serían las principales diferencias por las que se considera que este bloque es independiente del primer bloque. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando. Si van teniendo alguna duda, pregunta o comentario, con toda confianza, simplemente abren el micrófono y me pueden interrumpir sin ningún problema. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda o comentario? No, nada. Vi que alguien abrió el micrófono, pero bueno, si no hay nada, entonces, continuamos. Bueno, ah, como les dije anteriormente, este libro, esta sección del libro,
se le conoce como el libro de la consolación. Y es que así empieza, ¿no? Aquí tenemos en Isaías 40 del 1 al 2. Empieza así el libro: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Aquí tenemos, bueno, algunos párrafos que comentan lo que estábamos diciendo. Al segundo libro de Isaías se le conoce como el libro de la consolación, porque el tema principal de todo el libro es la consolación de Dios a su pueblo que ya ha pagado por sus pecados, ¿no? Ese es el tema principal, el pueblo ya ha pagado por sus pecados. Y ahora entonces la recompensa, pues ahora ya va a ser la vuelta al destierro, ¿no? Del destierro. Bien, entonces el libro comienza así. En el capítulo 40 de la Biblia encontramos así: consolad, consolad a mi pueblo, ¿no? Dos veces la instrucción de Yahvé hacia el profeta, ¿no? Consuela a mi pueblo, ¿no? Esta consolación, digamos que ya es espiritual. Dice: hablad al corazón de Jerusalén. Sería otra manera de decir, hablad pues al pueblo de Israel, ¿no? El corazón de Jerusalén, bueno, es una manera metafórica, ¿no? De hablar del pueblo de Israel. Y de decirle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ¿no? Ya ha cumplido su castigo. Eso es lo que le dice el Señor por medio del profeta. Ya ha satisfecho por su culpa, ¿no? Ya ha expiado, digamos, sus pecados, ¿no? ¿Se acuerdan de todos esos pecados? La lista de pecados de los profetas del siglo octavo, pues ya de acuerdo a Yahvé, de acuerdo al profeta, ya ha cumplido con su pago, ¿no? Pues sí, con su expiación por todos esos pecados, ¿no? El vivir ya 30, 40 años en el destierro, en una, digamos, una esclavitud, en una lejanía de su tierra, de su culto, todo, etcétera, este, pues ya digamos hasta cierto punto como que ya ha pagado, ¿no? Ya ha satisfecho su culpa, ¿no? Pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados, ¿no? Entonces, de acuerdo desde el punto de vista de Yahvé, ya hasta se le pasó la mano, ¿no? Como cuando los papás le pegan a los hijos y le dan sus nalgadas o sus cintarazos y como que dicen, híjole, como que se me pasó la mano, ¿no? Así dice Yahvé: ya ha recibido castigo doble por todos sus pecados. Bien, esa sería entonces la tónica de todo el libro, ¿no? Ya cumplió su castigo, pues ahora sí lo que viene, ¿no? Y lo que viene pues son buenas noticias. Y tenemos este texto que todos conocemos, ¿no? Es un texto muy famoso que está replicado en el Evangelio, en donde dice: una voz clama, en el desierto, abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Isaías 40 del 3 al 5. Bien, normalmente la encontramos en el Evangelio, ¿verdad? Y nos hace referencia normalmente a Juan el Bautista, ¿no? Sin embargo, en el Evangelio, pues como que le cambian las comas y las separaciones y todo. Normalmente en el Evangelio escuchamos: una voz clama en el desierto, preparen los caminos del Señor, algo así, ¿no? Podríamos ver directamente el Evangelio. Sin embargo, aquí la cita de Isaías, o bueno, digamos en su contexto original del libro de Isaías, está separado, ¿verdad? Aquí el contexto original es una voz clama, ¿no? No es una voz clama en el desierto, ¿no? Porque aquí cuando habla una voz clama en el desierto, pues hace referencia a que Juan el Bautista pues estaba en el desierto, ¿no? Y bautizaba en el río Jordán. Aquí no, más bien es una voz clama. En el desierto, abrid camino a Yahvé. Trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Bueno, el tema aquí va a ser entonces, eh, más bien una voz clama. En el desierto preparen los caminos del Señor, ¿no? O sea, ustedes que están en el desierto, pues ábranle un camino a Yahvé, preparen el camino.
Preparen el camino de sus corazones, pero también preparen una calzada recta a nuestro Dios. Hagan una autopista, ¿no? Y aquí el tema va a ser, pues, el éxodo, ¿no? El éxodo este, como un nuevo regreso, ¿no? Así como salieron de Egipto y regresaron a la tierra prometida, o así ahora también Dios y el profeta eh, visualizan este nuevo regreso a la tierra prometida, ¿no? Así como una vez regresaron de Egipto, ahora van a regresar de Babilonia, ¿no? Y bueno, pues para eso tienen que preparar una calzada, tienen que preparar un camino recto, eh, porque rectos son los caminos del Señor, ¿verdad? Un camino recto en donde todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado, ¿no? Lo escabroso llano y las breñas planicie, ¿no? También desde un punto de vista también personal, bueno, pues enderezar nuestros caminos y abajar todo orgullo, toda soberbia, ¿no? Todo quien se crea más que los demás, que sea abajado, ¿no? Así que todo monte, digamos de una manera metafórica, todo el que se cree más que los demás y todo cerro sean rebajados y que se vuelvan lo escabroso llano y las breñas planicies, ¿no? Que se empareje el camino y que no haya ensoberbimiento, que no haya orgullo, que no haya quien se crea más que los demás. ¿Se acuerdan los pecados? Eh, Sobre todo cuando había riqueza y todo eso, ¿no? Los que se creían más que los demás, pues ahorita están todos al mismo nivel, ¿no? Entonces, la invitación es pues a que se empareje, ¿no? Lo que está elevado y lo que esté bajo, todo que se empareje y que se enderecen los caminos, ¿no? Que se enderecen las vidas de las personas para que puedan volver al Señor, ¿no? Para que puedan volver a la tierra prometida, ¿no? Entonces se revelará la gloria de Yahvé y a toda criatura aún la verán, ¿no? Todas las criaturas van a ver la gloria de Dios porque la boca de Yahvé ha hablado. Es decir, el profeta reafirma que lo que está diciendo no es por cuenta de él, sino que es por cuenta de Yahvé. Es Yahvé quien le ha hablado al profeta y él es el que está profetizando. Bien, la esperanza se ve materializada en una calzada para volver del destierro, ¿no? O sea, como que quieren una autopista de regreso, ¿no? En donde el orgullo y el abajamiento no tienen cabida. La salvación ahora será universal. Bien, vamos a ver entonces qué significa esto del nuevo Éxodo. Dice aquí, este segundo libro de Isaías tiene numerosas referencias al antiguo Éxodo. Así como en el Antiguo Testamento salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, ahora irán de Babilonia de regreso a la misma tierra. Dios requiere para ello una purificación, que las montañas, los orgullosos, sean rebajados. Para ello se creará una gran calzada plana, pavimentada para facilitar el masivo retorno de sus hijos a Israel, ¿no? Para eso se requiere la autopista. El retorno estará plagado de prodigios. Abriré los claveros, arroyos y en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en hontanar de aguas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Más adelante. Entonces, no es una simple calzada, sino que todo este retorno estará plagado de prodigios de parte de Yahvé. Dice aquí más adelante, una cita más adelante en el versículo 42, haré andar a los ciegos por un camino que no conocían, por senderos que no conocían les encaminaré. Trocaré delante de ellos la tiniebla en luz y lo tortuoso en llano, ¿no? Aquí posiblemente ya está hablando desde un punto de vista más espiritual, ¿no? El retorno o la vuelta a Yahvé, en donde todos estamos invitados, ¿no? Incluso los ciegos eh, están invitados o estamos invitados a volvernos al Señor. En el versículo 43 tenemos esta cita, ¿no? De si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Se parece al Salmo 23, pero no. Dice, si por los ríos no te negarán.
Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y bueno, de ahí se desprende también ese tema del Salvador, del Goel. A ver si alcanzamos a verlo más adelante. Si no alcanzamos, me recuerdan. Bien, no padecieron sed en los sequedales a donde los llevó, hizo brotar para ellos agua de la roca, ¿no? ¿Se acuerdan? Como en el Éxodo, rompió la roca y corrieron las aguas. Bien, entonces este camino deben trazar los israelitas para regresar, sin embargo, este camino de regreso va a estar plagado de hechos prodigiosos de parte de Yahvé que van a manifestar su gloria, ¿no? Van a hacer patente la presencia de Dios en este retorno, en esta vuelta hacia el camino, ¿no? Hay bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis, recordar, bueno, cómo el retorno o la vuelta, pues tiene que ver también con la conversión, ¿no? Van de la mano. En hebreo, el verbo yashab eh, o yashub es volver, ¿no? El sustantivo yashub es como retornar. Y esa vuelta, ese retorno, ese regreso, pues digamos que también implica ese retorno, ese regreso en un proceso de conversión. No solamente es volver a la tierra prometida o volver a un lugar, sino también es cuando nosotros nos volvemos hacia Dios, ¿no? Todo proceso de conversión es una vuelta hacia Dios, es un retorno a la casa del Padre, es un retorno hacia Dios, hacia Yahvé. Entonces digamos que este retorno desde un punto de vista ya más espiritual o más personal, pues a nosotros también nos debería de estar hablando no solamente del retorno de Babilonia a Israel, sino que también nos debería estar hablando de nuestra propia eh, conversión. Bien, si tienen hasta aquí algún comentario, alguna duda, alguna pregunta acerca de estas primeras citas del libro de la Consolación y esta comparación con el Éxodo, adelante. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna idea que les venga a la mente con estas citas? ¿No? Nada, nada, ¿seguros? Perdón, entonces geográficamente es retornar de Babilonia a Israel, ¿verdad? Sí, geográficamente sería, bueno, pues en el contexto en el que está escrito el libro, está escrito en el exilio, ¿no? Están allá. Entonces sería el retorno. Así como en el Éxodo regresaron, digamos, a la tierra prometida de Egipto, ahora van a regresar de Babilonia. ¿Y cuántos años tardan en regresar? Bueno, aproximadamente 50 años duran en el destierro. Sin embargo, pues también como en el Éxodo, se puede hablar de no una sola camada, no, sino varias oleadas, digamos, de migrantes. Entonces, no es así como que una fecha precisa en la que todo el mundo sale. Acuérdense que, bueno, pues en esos 50 años, pues ya habían hecho su vida allá. eh, a lo mejor al principio de esclavos, pero pues ya después, por su capacidad, por sus conocimientos, pues a lo mejor ya habían adquirido pues mejores puestos. Algunos eran funcionarios, ¿no? Como Nehemías, que era copero del rey. Entonces algunos pues a lo mejor ya estaban hasta bien establecidos. Entonces no es una sola este, oleada o no es una sola camada, sino que son varias, ¿no? Y a lo largo pues de varios años, no se sabe a ciencia cierta cuántos, pero aproximadamente, bueno, 50 años duraron allá y bueno, pues a lo mejor en diferentes oleadas. El libro de Nehemías nos da también una idea más o menos de, bueno, pues, ok, no es de que ya pueden regresar, pero no es de que todos se van a ir corriendo, ¿no? Porque bueno, pues
la tierra está destruida, el templo está destruido, no hay campos, las casas están derrumbadas, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un proceso, más que en un solo día, pues va a ser un proceso del retorno que va a durar pues varios años en los que van a empezar a regresar unos primero, empiezan a reconstruir un poco y luego ya otros después van retornando, ¿no? Entonces es un proceso, no se sabe una fecha exacta de cuánto dura este proceso, pero digamos que son pequeñas oleaditas de migrantes que de repente empiezan a regresar, ¿no? Como siempre, pues digamos los más aventados, los más aventureros, se regresan, ¿no? Algunos con dinero, otros sin dinero y otros a la aventura. A ver, pues tratar a construir de las ruinas una ciudad. Esos son los temas que se van a ver ya en los libros posexílicos, ¿no? Pero si no, no se sabe exactamente cuánto tiempo, pero pues se calcula pues algunos 5 o 10 años más o menos podría ser un tiempo más o menos razonable en el que van regresando y posiblemente algunos ya ni regresaron, ¿no? Posiblemente algunos se quedaron a vivir o a morir allá. Ya eran pues 50 años, ¿no? Ya eran generaciones, ¿no? Ya era una segunda. Tampoco, tampoco tuvieron un guía o un líder como en el primero con Moisés. No, no uno solo. Bueno, va a haber algunos líderes, en el retorno, como Zorobabel, pero bueno, esos ya los vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita aquí el contexto es apenas les anuncia Yahvé que van a regresar, ¿no? Les abre, les da la buena noticia, ¿no? De que ya viene el momento en el que pueden regresar ellos a su tierra. Muy gracias. Yo creo que fue lo mismo, profe, de la salida al exilio fue en varios grupos, no solamente en un grupo y una fecha. Así como salieron, se los llevaron en varios grupos, así mismo fue el regreso. Y tuvieron varios líderes también. Sí, y también como el éxodo también cuando salieron de Egipto, pues se habla de un solo éxodo, pero pues ya según estudios, pues parece que también pudieron haber sido diferentes oleadas, ¿no? De migrantes. Bueno, vamos a continuar entonces. Si no tienen alguna duda, continuamos. Bien, tenemos esta figura extraña, ¿no? ¿Quién es este Ciro, no? Bueno, Ciro va a ser el emperador, va a ser un emperador, el gobernador de Persia, el rey de Persia, que pues empieza a acrecentar su poder y empieza a dominar otras naciones, pues como los otros imperios, ¿no? Así como el imperio babilonio subió y derrotó a los asirios, pues ahora el imperio persa, con Ciro, que es su rey, empieza a surgir y bueno, pues empieza a surgir la esperanza de que los persas puedan atacar a los babilonios y pudiera ser el efecto para que pudieran ellos regresar, ¿no? Entonces, lo interesante de este personaje que se llama Ciro es un personaje histórico, ¿no? El rey de Persia es un personaje histórico, pues es que él siendo extranjero recibe tantos comentarios tan buenos sobre todo dentro de segundo Isaías, pues lo exalta mucho, ¿no? Como una figura, como un instrumento de Yahvé, por medio del cual ellos van a poder regresar a la tierra prometida, ¿no? Tenemos, fíjense cuántas citas aquí, en el 41 del 1 al 5, 41 del 25 al 29, 44, 28, 45, 1, 7, 45, 13, 46, 11 y 48 del 12 al 15. Entonces aquí dice, Ciro fue el fundador del imperio persa. Dentro de sus políticas de dominación no figuraba el destierro. El pueblo de Israel ve en Ciro un instrumento ungido por Dios, por quien se verán liberados del destierro. Esta palabra de ungido pues solamente se les daba a los reyes de Israel, y es curioso aquí que se les diga a un rey extranjero
pues que se le den toda esta serie de títulos, ¿no? O sea, sí llama la atención porque no es común. Sobre todo siendo un rey extranjero, ¿no? Que diga que Ciro es suscitado por Dios. Eso normalmente, pues, ese título se lo aplican a reyes de Israel. Ciro es llamado por su nombre. Ciro es el pastor de Yahvé. Ciro es el ungido de Yahvé, ¿no? Ciro es el autor del retorno del desierto. Ciro es el realizador de los planes de Yahvé. Y Ciro es el amigo de Dios que cumple su voluntad. Fíjense, el amigo de Dios, ¿no? Este es un título, ¿no? El amigo de Dios, ¿no? No hay muchos que reciben este título, incluso dentro del Antiguo Testamento sí, dentro de los mismos reyes o los mismos profetas de Israel, no hay muchos que reciben tantos títulos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la explicación? Como que lo exaltan demasiado, ¿no? Sí está bien que los va a ayudar, pero pues como que de rebote, no es que Ciro sea judío, ni crea en Yahvé, ni nada, ¿no? Es un rey extranjero, es un rey extranjero. Ah, Toño, estoy en clase, te marco más tarde. Perdón. Entonces, ¿cuál es la explicación de que este Ciro sea exaltado tanto? Pues aquí dice, ¿verdad? Ciro fue una figura tipo de Cristo, ¿no? En la interpretación católica que nosotros tenemos de la prefigura, figura, tipo, ¿no? Figura y tipo, o prefigura y digamos que Ciro es una prefigura de Cristo, ¿no? Ya que Ciro trajo la liberación, digamos que Ciro fue el libertador del pueblo de Israel, verdaderamente fue el libertador, ¿no? Entonces Ciro, libertador del pueblo de Israel, como un nuevo Moisés, prefiguran la salvación definitiva de Cristo, único y verdadero Salvador para la vida eterna, ¿no? Entonces el único Salvador que existe es Jesucristo y este Ciro, rey de Persia, es una prefigura, ¿no? Es una prefigura y por eso, bueno, pues recibe tantos títulos, ¿no? Porque es digamos, su acción prefigura la acción salvadora de Cristo, ¿no? En medio de su pueblo. Cristo va a ser el salvador de los hombres y aquí Ciro es el salvador del pueblo de Israel. Fíjense, la figura, lo que decían, sin una figura así emblemática como Josué o Moisés en el Éxodo, aquí la figura es un rey extranjero, ¿no? Porque va a ser el medio por el cual, o el rey por el cual, este, ah, se logran salvar, ¿no? O la persona por medio de la cual se logran salvar. Realmente es su salvador, ¿no? Su vuelo. Bueno, es algo como para llamar la atención, ¿no? Ese Ciro que recibe tantos títulos. Pero bueno, pues si vemos estos títulos y se los aplicamos a Cristo, pues quedan, ¿no? Cristo, el amigo de Dios, el realizador de los planes, el autor del retorno, el ungido de Yahvé, el pastor de Yahvé, etcétera, ¿no? Por eso se dice que es una prefigura. No es que Ciro es Cristo, pero es una prefigura. Nos preanuncia lo que va a suceder más adelante con Jesucristo. Bueno, eso es lo que tenemos que decir de Ciro, pero sí llama la atención tantos textos y tantos títulos que lo exaltan, ¿no? Y yo creo que sí es muy exagerado Si es que, todo lo que se le dio a Ciro, porque en realidad él no fue el libertador del pueblo judío, sino que él le dio permiso de que regresaran. Ciro no peleó por el pueblo judío, sino peleó por sus propias causas. Y de rebote les dio únicamente, como quien dice, permiso para que regresara a su tierra el que quisiera. sí, sin embargo, acuérdense que el pueblo de Israel es un pueblo que ve que Dios actúa en la historia, ¿no? Y todos estos acontecimientos históricos, el pueblo de Israel los interpreta que son como intervención de Dios. Entonces, si bien es cierto que Él está actuando por los intereses de su país, ¿no? De los persas,
también el pueblo de Israel ve que él es un instrumento de Yahvé. O sea, aunque no sea su intención, aunque no esté peleando por su pueblo, aunque no lo esté libertando intencionalmente, el pueblo de Israel interpreta eh, que la mano de Dios está ahí, ¿no? Que Dios está permitiendo, acomodando las circunstancias o actuando por medio de este instrumento que es Ciro, es un instrumento. Independientemente de cuáles sean sus intenciones, él es el instrumento por medio del cual van a poder liberarse del yugo de los babilonios, ¿no? Entonces es la interpretación de los acontecimientos históricos la que hace que vean a Ciro como un instrumento de Dios, ¿sí? Independientemente de cuál era su intención. Ahora, dentro de los pueblos antiguos, pues había diferentes políticas de expansión. Los babilonios, pues tenían esa práctica de deportar a sus enemigos, ¿no? De traerse casi todos sus enemigos a su país. Y los persas no, dentro de su política de expansión, ellos no tenían esa política de deportación. Ellos decían, mejor váyanse a su país, trabajen, mejor denme impuestos, denme tributo. Eso le convenía más que tener que estar ahí manteniendo o teniendo gente extranjera. No era de su agrado, no era esa política del agrado, ¿no? O sea, ellos eran más bien, y no porque no fueran imperialistas, o sea, era un imperio, pero preferían que cada pueblo viviera en su lugar, trabajaran y tuvieran pues productos de la tierra, tuvieran manera de pagar el tributo, ¿no? Que les iban a pedir, no se los iban a perdonar, pero eran diferentes políticas de contribución o sí, pues de cobrarles impuestos a los pueblos extranjeros, ¿no? Y ellos no comulgaban con la política de la deportación, por eso en cuanto ellos, los persas, dominan a Babilonia, entran y invaden a Babilonia, pues ven a los extranjeros y pues váyanse, ¿no? Si quieren irse, váyanse, no los obligan a estar ahí por sus políticas de expansión. También tienen políticas de expansión, pero son diferentes. ¿Sí, Trino? Sí, más o menos, Trino. O sea, sí, Sí, de acuerdo. sí. O sea, sí la intención de Ciro era, pues, expandir el imperio persa, no era expandir el imperio de Israel. Sin embargo, Sí, pero pues de rebote les favoreció los intereses también del Israel. sí, de rebote les favoreció y ellos ese rebote no lo ven como una coincidencia, o sea, lo ven como la mano de Dios que está actuando a través de Ciro. Ajá, viéndolo desde ese punto de vista, sí, es correcto. Gracias, profe. Desde ese punto de vista, sí. Y si no es por Ciro, hubieran seguido pues otros tantos años allá, ¿no? O sea, sí, digamos que ellos ven que Dios escucha su plegaria para que ellos puedan regresar a su tierra, ¿no? Pero fíjense ahí la interpretación, ¿no? Y es que el pueblo de Israel, yo creo que esa es una de las características, no solamente el ser monoteísta, sino interpretar la cercanía de Dios o un Dios que se hace presente en la historia, en los acontecimientos históricos. No es un Dios lejano, no es un Dios de historietas, de cuentos que está muy lejos, no, es un Dios que se hace presente en la historia, ¿no? Y en la historia de su pueblo, pero también nosotros podemos decir, bueno, pues los acontecimientos, ¿no? Cuántas coincidencias pasan en nuestra vida que nosotros podemos decir, bueno, es Dios que interviene para que yo me sane de esta enfermedad, es Dios que yo le pedí que me ayudara a sanar de esta enfermedad y es Dios que me concede. A lo mejor el medio o el instrumento es el médico, es la medicina o es el remedio, lo que sea, pero digamos que la causa última o realmente quien está interviniendo, de acuerdo a mi fe, si es que tengo fe, es interpretar que Dios me está concediendo la salud, ¿no? Entonces, ese es algo característico del pueblo de Israel que ve a Dios que pelea sus batallas, que está en sus guerras, que está en su liberación, que está en sus caminos. Digamos, toda su vida está plagada de intervenciones divinas, ¿no? Y pues también nosotros, o sea, toda nuestra vida es una serie de luchas
Y en esas luchas, pues constantemente le estamos pidiendo a Dios que nos ayude con esto, que nos ayude con esto y que nos ayude con esto, ¿no? Entonces, si tenemos fe, creemos que cuando se nos resuelven los problemas, pues es Dios quien nos está ayudando, ¿no? Independientemente de los medios que Dios utilice, las personas o los remedios o la medicina que Dios utilice para ayudarnos a solucionar nuestro problema, a conseguir lo que le estamos pidiendo a Dios. Bueno, ya nos desviamos un poquito. Entonces ese es Ciro, ¿no? Lo vamos a encontrar varias veces. Otro tema importante dentro del segundo Isaías es la elección. Y no es un tema nuevo, ya lo habíamos visto en otros profetas también, ¿verdad? El amor de Dios por su pueblo elegido. No solamente que el pueblo es elegido, no solamente es la elección de Dios, sino el amor de Dios por ese pueblo elegido. Y quizás, así como vimos en Amós, en Oseas, algunos textos muy amorosos, ¿no? Así como una madre levanta a su bebé y lo lleva a sus mejillas, algo así. O con lazos de amor te atraía. Este, esas frases amorosas. También aquí este segundo Isaías va a tener muchas frases amorosas. Por un lado tenemos el tema de la elección, que sí, realmente Dios eligió al pueblo de Israel, no porque fuera muy numeroso, no porque fuera muy poderoso, simplemente porque halló gracia ante los ojos de Dios, porque a lo mejor ante los ojos de Dios halló gracia a los patriarcas o los fundadores de este pueblo, ¿no? No sabemos exactamente por qué, pero Dios escoge ese pueblo, ¿no? Entonces, tenemos varias citas que dice así, y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, ¿no? O sea, no hay duda de que Dios eligió a ese pueblo, simiente de mi amigo Abraham, por ejemplo, que te así desde los cabos de la tierra y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío, eres tú, te he escogido y no te he rechazado, ¿no? Fíjense, aún a pesar de los pecados, Dios no ha rechazado al pueblo. Aún a pesar de los pecados tan graves que vimos en otros profetas, Dios no rechaza a su pueblo. Esta frase, no temas, gusano de Jacob, gente de Israel, yo te ayudo, oráculo de Yahvé. Y tu redentor es el santo de Israel. Bien, entonces le llama gusano, ¿por qué? Porque es muy pequeño, ¿no? Hasta se atreve a llamarlo así como un pueblo pequeño, ¿no? Gusano, algo muy insignificante. Y sin embargo, que por la elección, pues es un pueblo grande, ¿no? No por el tamaño, sino por el hecho de que Dios lo escogió. Ahora sí dice Yahvé tu creador, Jacob, tu plasmador Israel. No temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, ¿no? Esta cita normalmente en los retiros de evangelización se utiliza, ¿verdad? ¿Qué es cómo le llama Yahvé a Israel? Tu plasmador, tu creador, ¿no? Quien te ha creado. No temas, esta frase también se va a repetir mucho, no temas, que yo te he rescatado. Aquí Dios se va a convertir en el Salvador, en quien paga el rescate. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío y yo te amo, algo así. Entonces vemos esas frases amorosas que Dios tiene por su pueblo de Israel, pero que también tiene por cada uno de nosotros, ¿no? A veces como que no nos la creemos del amor personal que Dios tiene por cada uno de nosotros, pero cuando vemos estas citas y si en lugar de Israel ponemos nuestro nombre, pues perfectamente y válidamente podemos nosotros ponernos en el lugar de Israel y sentirnos elegidos, sentirnos especiales, sentirnos llamados, sentirnos preciosos ante los ojos de Dios. Es válido, ¿no? Y en los retiros normalmente es lo que se hace. No temas, siervo mío Jacob, Yesurún, es una forma como cariñosa, ¿no? Como de cariño, decirle a Jerusalén, Yesurún, a quien yo elegí. Derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca.
¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, verdad? Esta promesa de la alianza, esta promesa de derramar el espíritu de Yahvé, o esta promesa o este torrente que corría del lado derecho del templo del libro de Ezequiel, de la visión del templo de Ezequiel. Pues aquí de una manera análoga también tenemos, como dice, derramaré agua sobre el sediento suelo, ¿no? Esta promesa de la ah, bendición o la unción o derramar el Espíritu Santo sobre toda la tierra seca, ¿no? Sin embargo, aquí lo que podemos llamar o lo que está por el tema es otra vez no temas, otra vez la frase siervo mío, Jacob Yesurún, a quien yo elegí, ¿no? La elección y ese amor con el que se derrama y se dirige hacia su pueblo. En el capítulo 44, versículo 22 dice, he disipado como una nube tus rebeldías. ¿Se acuerdan de las rebeldías de los otros profetas? Como un nublado tus pecados, ¿no? Entonces, a pesar de las rebeldías, a pesar de sus pecados, porque a veces hay gente que dice, es que yo soy muy pecador y a mí no me puede amar Dios, ¿no? Aquí dice Yahvé a su pueblo, he disipado como una nube tus rebeldías. O sea, todas esas rebeldías, todos esos pecados, así como se disipa una nube, como se va, así yo ya la he disipado, ¿no? Como que ya no me acuerdo de esa nube que pasó. Vuélvete a mí, pues te he rescatado. Otra vez esta frase del rescate, ¿no? Del Goel. Bien, entonces aquí el tema sigue siendo la elección, el amor de Dios y la elección. En Isaías 49:13, pues tenemos otra frase amorosa, ¿no? Dice, aclamad cielos y exulta tierra, prorrumpan los montes en gritos de alegría. Pues Yahvé ha consolado a su pueblo. ¿Se acuerdan cómo empezaba el libro? Consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo. Aquí ya en el 49, ¿no? Ya 9 capítulos después, dice, pues Yahvé ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. ¿Se acuerdan de los Anahuim, los pobres, los humildes de la tierra? Pues aquí están los pobres, ¿no? De ellos se ha compadecido. Pero dice Sión, Yahvé me ha abandonado. El Señor me ha olvidado, ¿no? A pesar de que ya Dios le ha perdonado, le ha consolado, se ha compadecido, todavía dice Sión o dice Jerusalén, ¿no? Sión es un cerrito ahí de Jerusalén. ¿Qué es lo que dice Jerusalén? ¿Qué es lo que dice el pueblo de Israel? Y Jerusalén es decir, pues todo el pueblo de Israel, ¿no? Toda la nación de Israel. ¿Qué es lo que dice? Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. O sea, todavía después de que Dios los consuela, se compadece, los perdona, todavía la gente sigue diciendo, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Y dice la palabra, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿acaso puede olvidar una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Dice Yahvé, pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido, ¿no? Aunque una mujer se olvide de su hijo, yo no te olvido, ¿no? Y bueno, pues el mensaje aquí es para los dos, para el pueblo de Israel que está en el destierro, pero también para cada uno de nosotros. A veces las circunstancias se ponen muy difíciles, a veces los problemas se cargan y a veces uno piensa que Dios se ha olvidado de cada uno de nosotros o de nosotros por medio de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y pues nos dice el Señor, pues aunque ellas llegasen a olvidar, aunque una madre pueda olvidarse del hijo de sus entrañas, yo no te olvido, ¿no? Bien, entonces vemos cómo dentro de estos textos, de este segundo libro de la consolación, vemos pues estos textos verdaderamente amorosos, estos textos que verdaderamente describen un poco, demuestran
el amor grande, personal que Dios tiene por su pueblo, pero también el amor grande y personal que Dios tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces se nos olvida y a veces siempre, bueno, la Biblia está ahí para recordarnos que nosotros somos importantes para Dios, que nosotros somos elegidos por Dios, que nosotros somos especiales por Dios y nos habla, y que nosotros somos preciosos ante los ojos de Dios, ¿no? A veces se nos olvida, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios para recordarnos esta parte que se nos puede llegar a olvidar. Bueno, no sé si tienen aquí alguna duda, pregunta, comentario acerca de estos textos del amor de Dios por su pueblo elegido. ¿Algún comentario, duda, pregunta? También, bueno, ahí en el capítulo 41 habla mucho de, bueno, es como mucho la insistencia del único Dios, de que Dios es el único y el verdadero, y hace mucho contraste pues, con los ídolos. O sea, sin olvidar pues el contexto politeísta, o sea, como que también quiere insistir mucho que el Salvador o el Goel, como se menciona, es solamente Dios, aunque esté usando de instrumento así, pero sí habla mucho sí me llama mucho la atención que insiste mucho, que se repite mucho en eso, en ese capítulo, de que él es el único Dios verdadero y hace contraste con los ídolos. Sí, bueno, me voy a adelantar un poquito entonces. Eh, sí hace mucho, resalta mucho lo que se llama el monoteísmo absoluto. Este, resalta mucho en los textos del poder creador de Dios, ¿no? Habla desde la creación, que es omnipotente, que Él ha creado todo, ¿no? Entonces, la situación es esta. Eh, hay diferentes como tipos de monoteísmo. Sí, siempre al pueblo de Israel se le ubica como monoteísta, ¿no? Y una de las características principales, pues, es que siempre creían en un solo Dios. Sin embargo, ese monoteísmo es diferente, ¿no? Primero, dice aquí, al principio permeaba la idea de la existencia de diferentes dioses y Abraham y su padre habían sido politeístas, ¿no? En en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 2, dice, Josué dijo a todo el pueblo, esto dice Yahvé, el Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses, ¿no? Entonces, este texto pues nos da idea de que posiblemente Abraham y su padre muy probablemente eran politeístas, ¿no? Entonces, digamos que pasa Abraham en la revelación pues como a reconocer a este Dios. Sin embargo, este Dios es como un Dios familiar, ¿no? Cuando dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, estamos hablando como un Dios de la familia. Pero eso no significa que solamente haya un Dios, ¿no? Iban a otros lugares, a otras ciudades, a otros pueblos, a otros países, y pues veían que cada quien tenía su Dios, ¿no? Entonces al principio era como un Dios familiar. Déjenme ver en su libro, donde viene esta parte. Si en la página 151 de su libro de texto, en la página 151 habla del monoteísmo absoluto en el punto número 2. Ahí trae la cita de Josué y digamos que es un monoteísmo práctico, ¿no? Moisés, que diga Abraham, practicaba un monoteísmo práctico, porque posiblemente sus padres eran politeístas y él empezó a ejercer el monoteísmo práctico. Luego dice, en tiempos de Moisés, invita a practicar, bueno, de acuerdo a las leyes, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces ya se invita a practicar un monoteísmo de hecho. Aquí dice un monoteísmo de hecho. Entonces, no solamente ya es un Dios familiar, sino que ya tienen un mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Si no, no habrá otros dioses delante de mí. Es decir,
hay otros dioses, puede haber otros dioses, pero yo no quiero que tú les sirvas a ellos, ¿no? Solamente me debes de servir a mí. Entonces sería un monoteísmo de hecho, como dice ahí el libro. Y esta tercera parte, bueno, ya en esta parte del destierro, bueno, pues se dan cuenta, o dentro de la ampliación de la revelación, pues se dan cuenta que el Dios de ellos, pues también es un Dios creador, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver la relación con el Dios creador. Si el Dios del pueblo de Israel, al que ellos sirven, y los otros dioses sirven, los otros pueblos sirven a otros dioses, sin embargo, el Dios en el que ellos creen es el Dios creador, ¿no? Pero fíjense cómo esta parte creadora ya es muy tardía, no es la primera, ¿no? Entonces, la revelación, de acuerdo a la economía de la revelación, se empiezan a dar cuenta entonces ellos que el Dios en el que ellos creen es el Dios creador. Y si es un Dios creador, entonces solamente hay un solo Dios. Los demás dioses que tienen los otros pueblos no existen. No es, ellos creen que existen, pero realmente no existen, ¿no? No solamente son ídolos, sino son dioses extranjeros, pero al ellos darse cuenta, al darse cuenta que eh, el Dios de ellos es el Dios que creó el universo, pues entonces los otros dioses no son dioses. Y no solamente no son dioses, sino que ni siquiera existen, ¿no? Aunque los pueblos les pongan nombre, le rindan culto y todo, pero realmente ni siquiera son dioses porque no existen, porque solamente hay un solo Dios, ¿no? Que es el Dios creador. Entonces por eso ya llegan a esta fase, ¿no? De la revelación, que sería entonces el monoteísmo ya absoluto, ¿no? Es lo que se conoce como el monoteísmo absoluto. No solamente que ellos creen en un solo Dios, sino que ellos se dan cuenta que solamente existe un solo Dios, no hay otro Dios fuera de él. Entonces, por eso vamos a encontrar muchas frases en donde recalca el poder creador de Dios, y que es un solo Dios y que solamente Él existe y que los otros dioses no existen, ¿no? Sí vamos a encontrar varias citas que van en esta línea, ¿no? Pero es de acuerdo a este tema, sí, pues este tema del monoteísmo que va avanzando. Dice aquí, a lo largo de la historia y a través de los profetas, el pueblo de Israel va cayendo en la cuenta de que existe un solo Dios. En el destierro es en donde definitiva y claramente se dan cuenta del monoteísmo absoluto. Solo existe un solo Dios. Los otros dioses no solo son inferiores, sino que no existen, ¿no? A lo mejor en algún momento dado pensaban que existían, pero bueno, pues luchaban, ¿no? Y en la guerra y en la batalla, pues luchaban para ver cuál dios era más poderoso que el otro, ¿no? Sin embargo, cuando se dan cuenta de este monoteísmo absoluto, pues se dan cuenta que los otros dioses, o sea, no es que sean inferiores o no es que sean menos, es que realmente no existen. Por eso dice Isaías 45:5, yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí, ningún Dios existe, ¿no? Si Él es el único Dios, pues entonces los otros dioses son inexistentes, no existen. O sea, es una imaginación, es un invento de los pueblos vecinos, de que creen que tienen otros dioses, pero en realidad no tienen a nadie, ¿no? Dice, a ti se te ha dado a ver todo esto para que sepas que Yahvé es el verdadero Dios y que no hay otro fuera de él. Entonces, la revelación es no solamente que es que el Dios de ellos existe o que convive con otros dioses, sino que es el único Dios que existe y los demás dioses no existen. No sé si me di a entender o me revolví más. A ver, díganme. ¿Sí Para mí quedó bien claro. ¿Sí quedó claro más o menos? Para los demás, ¿sí quedó claro o no? Sí, sí quedó claro. Esa parte sí. Sí. Ok,
Bueno, eso es lo que se conoce entonces como monoteísmo absoluto. No es que antes no eran monoteístas, pero era diferente tipo de monoteísmo, ¿no? Y en el destierro es donde ya eh, claramente ya se dan cuenta, que solamente hay un solo Dios, que el Dios de ellos es el Dios que existe, el Dios que vive, y es el Dios que ha creado todo cuanto existe, ¿no? Entonces solamente puede existir un solo Dios, no pueden haber varios dioses, sino solamente existe uno, ¿no? Anteriormente a eso, bueno, podían creer que coexistían varios dioses, ¿no? Y que cada quien tenía su Dios y que, bueno, pues a ver cuál Dios era más poderoso, ¿no? El Dios de la familia, el Dios de este pueblo, el Dios de esta ciudad, etcétera. Sin embargo, ahí ya se dan cuenta que solamente existe un solo Dios y que todos los demás dioses no existen. Bueno, ese es un tema entonces el monoteísmo. Ya me adelanté un poquito, pero está bien, no, no pasa nada. Pero sí, eso contesta tu pregunta, Martín, porque recalca mucho esa parte de que él es solamente él es el único Dios, el único que existe. Sí, de hecho, bueno, yo encontré un concepto que se llama enoteísmo. Entonces decían que Israel antes era enoteísta, como dijo eso de que sí, que antes se creía que eran varios dioses y que ellos le eran fiel solamente a Yahvé, pero ya después en el destierro ellos se dan cuenta que pues que sí, pues que Yahvé es el creador y que solamente es el único que existe. Entonces ya pasan de ser enoteístas a ser monoteístas. En este caso sería un monoteísmo absoluto. Sí, no, no había escuchado esa palabra. Aquí el libro de texto pues, nos lo presenta como un diferente tipo de monoteísmo, ¿no? O sea, sí creían en un solo Dios, pero pues cabía la posibilidad de que existieran otros dioses, aunque no creyeran en ellos, pero cabía la posibilidad, ¿no? Y acá ya definitivamente se dan cuenta de que Él es el único creador y es el único que existe, ¿no? Bueno, al segundo Isaías se le conoce también como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque habla de las buenas noticias. Acuérdense que la palabra Evangelio significa buena nueva, ¿no? Entonces, cuando el libro de Isaías habla del mensajero que trae, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios, ¿no? Entonces suena como evangelio, ¿verdad? Suena como esa buena nueva que trae, esa buena noticia que trae el mensajero, ¿no? Entonces, por eso, bueno, a lo mejor no muy científicamente, pero se le conoce así como el Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿no? El segundo Isaías, porque habla mucho de estas buenas noticias, ¿no? Dependiendo del contexto, pues lo que quiere es consolar al pueblo, lo que quiere es llevarle buenas noticias. No, aquí ya no lo quiere reprimir, no lo quiere castigar, no lo quiere hacer que se arrepienta de sus pecados, ¿no? Ya ha pagado por ellos, entonces ya más bien les quiere dar como esperanza, les quiere dar ánimo. Profe, Sí, desde hace un momentito iba a preguntar, pero ¿hay alguna referencia o hecho histórico o algo que haya hecho diferente el pueblo como para que ya Dios haya dicho, bueno, está bien, ya está aquí? O sea, así como que, bueno, digo, sé que siempre se ha portado bien y todo, pero así como que un espacio de decir, pues bueno, ya, como que ya estuvo. O sea, no sé si hay algo diferente que haya hecho el pueblo en ese momento. ¿de bueno o de malo? No de bueno. O sea, porque creo yo que como que es un momento que, bueno, si bien es cierto que siempre he hablado de Dios del amor al pueblo y todo esto, pero pues no sé si sucedió algo que el pueblo se comportara bien o haya hecho algo diferente como para que pues sucediera ello. Yo creo que, bueno, la Biblia dice que, pues ahí mismo dice que no es porque eran un pueblo numeroso, no eran un pueblo, o sea, no resaltaban en algo en especial. Yo en lo personal creo que simplemente, eh, yo creo que los patriarcas, ¿no? Especialmente Abraham, ah, halló gracia ante los ojos de Dios. Antes de que fuera pueblo, ¿no? Antes. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya surge el pueblo. Pero yo creo que es
no sé, en atención a Abraham yo creo que es la elección, ¿no? Bueno, es mi punto de vista muy, muy personal, no sabría decir. Sin embargo, la elección nunca se retira, aunque hay pasajes, cuando vimos los profetas del siglo octavo, pues parecería como que sí, ¿verdad? Como que les quiere retirar la elección, como que ya esos textos de no compadecida, de no mi pueblo, pues parecería como que ya Dios los está rechazando, ¿no? Sin embargo, son llamadas de atención simplemente. Y bueno, pues lo que dicen los estudiosos es que nosotros, bueno, pues como cristianos, como católicos, pues siempre pues creemos en el Evangelio, en la Buena Nueva, etcétera, ¿no? Pero creemos a lo mejor que la antigua alianza ya quedó como superada. Sin embargo, pues hay textos, hay autores que dicen, bueno, pues que la antigua alianza nunca se suprimió, o sea, no se ha suprimido hasta la fecha, ¿no? Este, sí, tenemos la nueva alianza y en Jesucristo, pero no hay ningún texto en la Biblia que diga ya la anterior ya quedó cancelada, ¿no? Entonces, pues es una esperanza para el pueblo de Israel que las promesas siguen vigentes, ¿no? O sea, nunca ha dicho Dios, pues ya no. Entonces, pues ellos también siguen teniendo sus promesas y sus alianzas y su esperanza, ¿no? Y no se ha cancelado. O sea, no hay ningún texto en la Biblia ni algún acontecimiento histórico que diga que ya la antigua alianza ya no vale. No sé si me explico. Sí, más bien, yo me refería un poquito a esa época de la historia, porque pues, bueno, sí es el pueblo elegido desde el principio y sí está la alianza y pues también se sabe de un resto fiel y todo, pero yo me refería a ese momento específico de la historia, ¿va? Si había habido algo que el pueblo haya hecho diferente, porque pues sabemos que siempre había sido un poquito entre necio, terco y demás, entonces, pues bueno, me llamó la atención eso, ¿no? El momento histórico, si había sucedido algo diferente con esa generación del pueblo de Israel, como para que, como que Dios se compadeciera diferente, creo. Pues a lo mejor los vio ya muy afligidos, los vio muy apesumbrados, los vio que ya habían pagado su condena, ¿no? Y posiblemente a los que les tocó pagar eran a la siguiente generación, ¿no? Ni siquiera eran a los que habían cometido los pecados del siglo octavo, ¿no? Eran sus papás, sus abuelos, todos los que habían cometido los pecados y los que pagaron eran estos, ¿no? Pues mira, no, en cuanto al pueblo, pues yo creo que sí es lo que te digo, ¿no? Porque bueno, pues desde Abraham, que digamos es el patriarca, el primer patriarca, pues desde ahí ya haya gracia delante de Dios, entonces de ahí ya viene el pueblo. En las diferentes etapas, bueno, pues yo creo que va hallando gracia y va hallando también, pues también se va dando cuenta, pues Dios conoce los corazones de las personas, ¿no? Y quizás una etapa oscura donde había mucha corrupción generalizada y a lo mejor en esta etapa, pues a lo mejor ya con las circunstancias diferentes, siendo esclavos, siendo humildes, viviendo en un país extranjero, con todas en contra, ¿no? A veces, pues uno actúa diferente, ¿no? Cuando uno tiene todas las comodidades y todo le sale bien, luego uno se olvida de Dios. Y al revés, cuando a uno todo le sale mal y hay enfermedades y hay problemas económicos y las cosas no salen bien, pues a veces uno confía más en Dios, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor puede ser que las circunstancias influyen también en la actitud de la mayoría de las personas, y eso es lo que Dios ve, ¿no? Pues Dios va viendo los corazones de las personas, ¿no? Y aún a pesar en las etapas oscuras, siempre había ese resto de Israel que permanecía fiel. Pero sí, a lo mejor los ve ya como más arrepentidos o, no sé, humildes o más, pues como vueltos hacia el Señor, ¿no? Si vemos las etapas, pues ahorita, pues ¿de quién dependen? Pues solamente de Dios. Otra etapa, digamos, buena, aunque sí hubo idolatrías y todo, pero digamos la etapa del éxodo en el desierto, pues es una etapa buena, ¿no? Porque no había nada que los distrajera, solamente estaba Dios y ellos confiaban plenamente en Dios, ni siquiera había que comer,
Sin embargo, su confianza era plena en Dios, ¿no? Entonces, a veces entre menos tienen, o entre uno menos tiene más confianza en el Señor, y al revés, entre uno más recursos tiene, más posibilidades tiene, pues uno se olvida de Dios, ¿no? La gente, los pueblos, pues se van olvidando de Dios. Pero no, no Muy sabría, bien. no sé, son ideas nada más, no sé específicamente aquí, no lo menciona, pero sí se nota ya una actitud muy diferente del pueblo a la que veníamos escuchando en las épocas anteriores, ¿no? Sí, ok, muchas gracias, profe. Sí, Yo creo que fueron únicamente etapas, profe, porque Yahvé eligió a su pueblo desde el propio patriarca Abraham, y desde ahí también él le dijo que iba a crear su pueblo, que iba a ser el padre de un pueblo que iba a ser muy inmenso, lo comparaba con las estrellas. Entonces, desde ahí eligió la creación, bueno, como patriarca Abraham, pero desde allí iba a crear su propio pueblo, elegido por él. Y entonces siempre él ha cumplido la promesa hasta nuestros días. Entonces, esta etapa que estamos comentando ahorita, que estamos estudiando de Isaías, es simplemente una etapa más de toda la historia, pero Yahvé eligió su propio pueblo desde la creación de su propio pueblo con Abraham. sí, así es. Sí, son circunstancias diferentes y la elección nunca se quita, ¿no? La elección, eso es importante. La elección nunca se retira, aún a pesar de los pecados, ¿no? La elección no se retira. Por ahí decía su libro, a ver, déjame ver si lo tengo. A ver si ahorita me aparece. Hablaba también San Pablo de la elección que no se retira, algo así. Pero bueno, son temas y vamos avanzando, ¿no? Entonces, dice el libro, la consolación se presenta como una buena noticia, un anuncio gozoso en medio del destierro. Es un mensaje de cosas buenas, de alegría, de paz, de esperanza, de liberación, de gozo y felicidad. También se relaciona este segundo libro de Isaías con los evangelios. Por la figura del siervo de Yahvé en sus 4 cánticos, creo que esa es una pregunta de las que vienen. Se parece a los evangelios en cuestión de que anuncia una buena noticia o buenas noticias. Y también el cántico de los siervos de Yahvé, ¿no? Los 4 cánticos del siervo de Yahvé, que se parece pues a la pasión de Cristo, ¿no? Pero ahorita antes de ver el siervo de Yahvé, quería ver si no había otro tema. Era el monoteísmo. Hay el universalismo. Junto con el tema del monoteísmo absoluto, pues va pegado, va de la mano el universalismo, ¿no? Eh, y pues es como uno es consecuencia de otro, ¿no? Dice aquí, si Yahvé es el único Dios, como lo establece el monoteísmo absoluto, entonces Yahvé es el mismo Dios para todas las naciones. No es que cada nación tiene su Dios, sino que es el mismo para todas las naciones. Y Dios creó a todos los pueblos y Dios creó a todas las personas. No es que cada pueblo o nación fue creada por su propio Dios, ¿no? Entonces el universalismo se amplía y Dios y su salvación son para el mundo entero, ¿no? Esto es importante. La salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino que ahora la salvación es para todas las naciones. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Isaías 40:15, ¿no? La gloria de Yahvé se revelará y toda criatura, no solamente los israelitas, toda criatura la verá. La antigua alianza servirá al pueblo para hacer luz de las naciones, ¿no? Entonces el universalismo es que sí, ellos son elegidos, pero no para que nada más ellos sean salvados, sino que ellos son elegidos para que por medio de ellos todas las naciones conozcan a Yahvé. Así dice Yahvé, los productos de Egipto, el comercio de Cus y los sebaítas de elevada estatura vendrán a ti y tuyos serán. Irán detrás de ti, encadenados ante ti, se postrarán y te suplicarán. Solo en ti hay Dios, no hay ningún otro, no hay más dioses, ¿no? Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra.
porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Yahvé hay victoria y fuerza. A él se volverán abochornados los que inflamaban contra él. Por Yahvé triunfará y será gloriosa toda la raza de Israel. Mira que a un pueblo que no conocías has de convocar, y un pueblo que no te conocía a ti correrá por amor de Yahvé, tu Dios, y por el Santo de Israel, porque te ha honrado. Bien, toda esta idea, lo contrario de nacionalismo es universalismo, ¿no? No solamente la salvación es para el pueblo de Israel, sino esta idea de que todas las naciones entonces, sean paganas, no sean paganas, sean quien sean, todas las naciones, todos los extranjeros están llamados a la salvación. La salvación es para todas las naciones, no solamente para ellos. No sé si lo podemos relacionar con el monoteísmo, ¿no? Dado que solamente hay un solo Dios, no es que cada pueblo tiene su Dios y se rasca con sus uñas, sino que este solo Dios que es creador es el Dios de Israel, pero también es el Dios de todas las naciones. Por lo tanto, la salvación es para todas las naciones y no solamente para el pueblo de Israel. Y ahí es donde entramos, pues nosotros como extranjeros, pero también como católicos, ¿no? El ser católico significa también ser universal. Y nosotros como católicos creemos que la salvación es para todas las naciones, para todas las personas, ¿no? Está abierta para todos, no solamente para los de una raza, los de un pueblo o de una nación, sino que la salvación es universal. No sé si queda claro este concepto también. Sí, Bien, pues este segundo Isaías es muy universalista y tiene muchos textos que hablan de esta salvación que es para todos, ¿no? Que los extranjeros, no solamente es que ellos vienen a traer sus ofrendas, sino que ellos están buscando al Dios verdadero también. Y puede ser que Jerusalén sea el centro de culto, pero de todas las naciones, ¿no? Que buscan al mismo Dios al que ellos le dan culto, ¿no? Buscan a su mismo Dios. No porque es el mejor Dios de todos, sino porque es el único, es el Dios que vive, es el verdadero. Entonces por eso vienen eh, a rendirle culto acá. Bueno, vamos a ver el tema de los cantos, bueno, el siervo de Yahvé. Eh, Dentro del segundo libro de Isaías tenemos 4 cánticos del siervo de Yahvé. ¿Quién es el siervo de Yahvé? Bueno, el siervo es un servidor, es un administrador, es un empleado, es un trabajador, eh, eh, digamos común y corriente, ¿no? Cuando se habla del aspecto espiritual, bueno, el siervo no solamente es el que sirve a un amo, sino el que sirve a un Dios, ¿no? Que le rinde culto, eh, etcétera, ¿no? Que sirve a un Dios. Y bueno, pues entra esta figura del siervo de Yahvé. Tenemos estos 4 cánticos que hablan del siervo de Yahvé. Vimos que a diferencia del primer Isaías, eh, en el primer Isaías la figura mesiánica era un descendiente de David, era un rey que provenía de la estirpe de David, ¿no? De la descendencia de David. Sin embargo, acá en el segundo Isaías ya no tenemos esas figuras de un Mesías regio o rey, sino que aquí encontramos una figura diferente. Encontramos lo que se conoce como el siervo de Yahvé y tenemos estos 4 cánticos que nos van a describir pues a este siervo de Yahvé. Vamos a ver quién es este posible siervo de Yahvé. Hay diferentes tipos de interpretaciones, ¿no? El libro de texto nos menciona 4 interpretaciones posibles y válidas, ¿no? El siervo de Yahvé puede ser una interpretación individual de un personaje histórico. El siervo de Yahvé podría ser Moisés, podría ser David, podría ser Jeremías, podría ser Joaquim, podría ser Zorobabel, o puede ser también el autor del libro, ¿no? Que a lo mejor es el segundo Isaías. Esa es una posibilidad, bueno, se le atribuye, a lo mejor, bueno, pues es
alguno de estos personajes históricos, ¿no? Hay otra posibilidad que es una interpretación colectiva, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, el siervo de Yahvé es el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel es el siervo de Yahvé. También es válido pensar y creer que, bueno, el siervo de Yahvé se está refiriendo no a una persona en lo particular, sino que se está refiriendo pues a todo un pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Hay otra tercera posibilidad que es la interpretación individual cristológica, ¿no? Ya desde en una interpretación en sentido pleno, desde el punto de vista cristológico, pues el siervo de Yahvé es Cristo, ¿no? Eh, Desde un punto de vista católico, desde un punto de vista cristiano y a la luz de Cristo, pues es una interpretación individual, ¿sí? Solamente es Cristo, el siervo de Yahvé es Cristo. Y la última interpretación, que incluso el autor la pondera, la recomienda, dice que esta puede ser la más válida, bueno, desde el punto de vista del autor, el padre Carrillo Alday, dice que hay cierta fluidez entre lo colectivo y lo personal. O sea, no queda tan claro, a veces cuando estamos leyendo estos cánticos, a veces parece que está hablando de una colectividad y de repente fluye la misma narración y de repente se entiende como que está hablando de una persona individual, ¿no? Eh, es válida esta interpretación y bueno, en algunos casos también puede coincidir cuando, sobre todo cuando se habla más de una persona, pues ahí ya pudiera coincidir más con algún personaje histórico o con Cristo, ¿no? Especialmente los cánticos, el tercer y cuarto cántico del siglo de Yahvé, pues son muy aleccionadores en cuanto a la figura de Cristo, ¿no? Especialmente durante la pasión. Sorprende el detalle de este siervo de Yahvé que parece que está describiendo, que está describiendo la pasión de Cristo. ¿No? Porque este siervo de Yahvé, ya sobre todo en el tercer y cuarto cántico, sobre todo el cuarto, habla ya no nomás de un siervo de Yahvé, sino un siervo doliente, ¿no? Y bueno, pues nos describe ciertas características que sorprende con cuántos años de anticipación, pues estuviera como describiendo tal cual la pasión de Cristo, ¿no? Entonces no es tan fácil de describir quién es el siervo de Yahvé, pero bueno, tenemos estas posibilidades de interpretación y de acuerdo a estas posibilidades de interpretación, pues este, vamos a ver, vamos a leer los cánticos, ¿no? Me gustaría que me ayudaran, no sé, a ver quién me ayuda a leer este primer cántico, por favor. ¿Quién dice yo? Nada más que no se alcanza a ver. ¿No se alcanza a Debe ser ver? de la Biblia. A ver, déjenme ver. Bueno, puede ser de la Biblia también. Déjenme ver si lo puedo poner más grande. Pues yo aquí lo hago grande. Ah, maestro, ya me lo quitó. A ver. Creo que es 42 del 1 al 9. Primer cántico del siervo Yahvé. Bueno, si lo quieren leer de la Biblia o si lo quieren leer aquí de la pantalla. De aquí de la pantalla. Muy bien. Adelante. He aquí que mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido es quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono. Y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y su institución atenderá las islas. Así dice el Dios Yahvé:
el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que en ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia. Así de la mano te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y la luz de las gentes, para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo, Yahvé, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no cedo, ni mi pres a los ídolos. Lo de antes ya ha llegado y anuncio cosas nuevas antes que se produzcan. Os las hago saber. Muy bien, hasta ahí termina, ¿verdad? Isaías 42. Por ahí alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, vamos a ver, este es el primer cántico. Este posiblemente también se puede identificar con la colectividad, con el pueblo de Israel, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, nos presenta esta figura de Mesías, un Mesías, dice que está lleno del Espíritu de Dios, un Mesías que está ungido, que está lleno de sabiduría, que es maestro, que con dulzura y paciencia y amor corregirá. Un Mesías inquebrantable, justo, que camina de la mano de Dios. Habla de esta alianza del pueblo y que es luz de las naciones. También habla de esta actividad misionera y que es libertador, ¿no? Pero sobre todo, digamos, la característica es manso y humilde, ¿no? No es como un rey portentoso, poderoso, que anda a caballo, que tiene ejército, sino más bien es un siervo manso, ¿no? Humilde, sencillo. No vociferará, no alzará la voz, etcétera. Bueno, este sería el primer cántico del siervo de Yahvé. Vamos a ver el segundo cántico. ¿Quién me ayuda a leerlo el segundo cántico? A ver si oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me escondió. Hízome como saeta aguda. En su carcaj me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien me gloriaré. Pues yo decía, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. ¿De veras que Yahvé se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo? Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Bien, aquí también, incluso este y el anterior también puede ser una interpretación colectiva, ¿verdad? El siervo de Yahvé puede ser el pueblo de Israel. Dice que habla un mensaje universal a las naciones, está consciente de sus dones proféticos, protegido por la mano de Dios, hace referencia al resto de Israel que se va a salvar, quien siente que ha sufrido en vano. El plan de salvación alcanzará a Israel y a los pueblos paganos, y el siervo será un mediador. La misión del siervo, la restauración del pueblo de Israel y ser luz de las naciones. Bien, aquí, bueno, y es lo que dice, ¿no? A veces parece que es persona, a veces parece que es pueblo, como que no queda aquí muy claro, de repente fluye, ¿no? Algunas frases parecen más pueblo, otras frases parecería como que es una persona. Bien, este sería el segundo cántico del siervo de Yahvé. Vamos a ver el tercer cántico. ¿Quién me ayuda a leerlo? A ver, yo. Sí. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga saber
alcanzado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espadas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que más mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, pues que Yahvé habría de ayudarme para que yo no fuera insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda. ¿Quién me condenará? Pues todos ellos con un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. El que de entre vosotros tema a Yahvé, oiga la voz de su siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Oh vosotros, todos los que estáis, encendéis fuego, los que sopláis las brasas, id a la lumbre de vuestro propio fuego y a las brasas que habéis encendido. Esto os vendrá de mi mano, en tormento yaceréis. Muy bien. Entonces tenemos, bueno, este ya suena más individual, ¿no? Este ya suena más individual. El tercer y cuarto ya suenan más individual y sobre todo, bueno, pues ya en una alusión ya más clara sobre la pasión, cuando dice, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, ¿no? Eh, Parece también como el Salmo 3, me parece, porque Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí ya habla de este siervo, no solamente que es humilde y sencillo, pues, sino que está siendo golpeado, ultrajado, le jalan la barba, se burlan de él, le lanzan insultos y le lanzan salivazos. Sin embargo, él confía en Dios, ¿no? Entonces, bueno, algunas características: es un discípulo, tiene vocación profética, ofrece una palabra de aliento y tiene una revelación cotidiana. Profeta valiente. Surgen enemigos que insultan y escupen. Dios fortalece en la prueba. Dios está con el profeta. ¿Quién contra él? Los enemigos se gastarán. La luz para quien confía en Dios. Quien no haga caso morirá en tormento. Bien, esta ya está más orientada, ¿no? Bueno, como más clara. Este cántico, pues ya podemos ver algunos rasgos de la pasión. Sin embargo, el cuarto cántico, pues ese ya como que no deja ningún lugar a dudas. A ver, ¿quién me ayuda a leer el cuarto cántico? ¿Quién dice yo? A ver, voy a leer, profe. Adelante. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado.
Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, mas plugo a Yahvé quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirán por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderoso repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Bueno, pues parece más un texto del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí lo que llama la atención es, bueno, no solamente las coincidencias así tan específicas o tan claras de la pasión de Cristo, este, sino esta figura del Mesías, ¿no? A mí me llama la atención cómo Jesús va cumpliendo con todas las figuras de los Mesías que van mencionando los profetas. Si bien el primer Isaías hablaba de un Mesías descendiente de David, que Jesús es descendiente de David, también habla de un Mesías que es regio, que es rey, Jesús es rey, y sin embargo aquí vemos esta figura de este Mesías humilde y pues humillado, ¿no? Herido, azotado, herido de Dios y humillado. Dice que no parecía ni siquiera un hombre, ¿no? Tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía un hombre. No solamente humilde y sencillo, sino que pues flagelado, azotado, y pues él cargando con con la culpa y con los pecados de los demás, de todos nosotros. Entonces, bueno, pues es impresionante ver cómo todas estas figuras mesiánicas se van cumpliendo con Jesús, de diferentes matices, de diferentes aspectos, pero todas se van cumpliendo con Jesús. Y esta parte del siervo de Yahvé, que en este cuarto cántico se le conoce más bien como el siervo doliente, ¿no? No solamente porque es un siervo de Yahvé, sino porque ese siervo pues, es sufriente, es doliente y sufre en carne propia pues el escarnio de los demás, ¿no? Que se burlan, que lo azotan, que lo golpean, que lo hieren, ¿no? Todo para llevar en sí nuestros pecados. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, ¿no? Y él mismo se da así en expiación, se ofrece como una víctima de expiación por el perdón de todos los pecados. Entonces, bueno, hay mucho que rascarle, hay mucho que, no sé, discernir acerca de esta palabra. Y bueno, pues a mí la mejor manera de hacerlo, bueno, pues ustedes lo pueden ver en sus casas, pero también lo pueden leer. Voy a ver si se alcanza a escuchar. Hay un video de la hermana Inés de Jesús que se llama así, bueno, un cántico que se llama así, El Siervo Doliente. A ver si se alcanza a escuchar. Si no, les paso la liga más adelante, que va en esta línea, va sobre este texto. Es este cántico. A ver, déjenme ver si lo puedo compartir. Más bien a ver si lo oyen. ¿Sí se oye? No se oye.
No, no se oye. ¿No se oye? A ver, espérenme un poquito. Sí, yo sí lo oigo. ¿Sí se oye? En celular se oye. A ver, déjenme ver si pongo una bocinita más grande, a ver si se oye. Este
no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, que tengan buen fin de semana. Sí, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.